15 de marzo de 1939. La Guerra Civil Española estaba terminando. Madrid caería en cuestión de días. La victoria del bando nacional era inevitable. En cualquier ejército normal, este sería un momento de celebración, de camaradería entre los generales que habían ganado la guerra juntos. Pero en el cuartel general de Francisco Franco en Burgos, la atmósfera era de tensión y sospecha, porque Franco no confiaba en los generales que lo rodeaban. No confiaba en los hombres que habían luchado a su lado durante 3 años. No confiaba en los oficiales que le habían dado la victoria. Y tenía muy buenas razones para desconfiar de cada uno de ellos. Bienvenidos a El Archivo Franco. Hoy vamos a revelar por qué Franco pasó casi 40 años mirando por encima del hombro, desconfiando incluso de los hombres que habían sido sus aliados más cercanos, eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera convertirse en amenaza. Vamos a descubrir cómo la paranoia no era debilidad de Franco, sino su mayor fortaleza política. Si quieres entender la verdadera naturaleza del régimen franquista, suscríbete al canal y activa la campanita. La desconfianza de Franco hacia sus propios generales no era paranoia irracional de dictador enloquecido. Era el resultado lógico y calculado de cómo había llegado al poder. Franco no había heredado el liderazgo del bando nacional como derecho natural. Lo había tomado. Lo había arrebatado de las manos de otros generales que también querían ese poder, que también creían merecer ser líderes del movimiento. Y Franco sabía perfectamente que si él había podido hacerlo, otros podrían intentar lo mismo con él. Para entender la desconfianza profunda de Franco, necesitas retroceder a julio de 1936, cuando comenzó el alzamiento militar contra la República. Franco no era el líder natural de la sublevación. De hecho, ni siquiera estaba completamente seguro de participar hasta el último momento. Vacilaba, esperaba, calculaba las probabilidades de éxito antes de comprometerse completamente. El verdadero cerebro del golpe era Emilio Mola, conocido como el director. Mola había organizado la conspiración, había coordinado a los generales, había establecido el plan de alzamiento, era el estratega, el organizador, el hombre que había hecho posible la rebelión. El líder previsto para dar legitimidad al movimiento era José Sanjurjo, el general con más prestigio entre los conspiradores, héroe de las guerras de Marruecos, figura respetada en todo el ejército español. Franco era importante porque controlaba las tropas en Marruecos, el ejército de África con sus legionarios y regulares indígenas. Eran las mejores tropas disponibles, las más profesionales, las más brutalmente efectivas. Pero Franco no era la primera opción para liderar el movimiento. Era una pieza importante, sí, pero no el líder designado. Cuando Sanjurjo murió en ese accidente de avión extraordinariamente conveniente el 20 de julio de 1936, Franco vio su oportunidad. La avioneta que llevaba a Sanjurjo desde Portugal se estrelló al despegar, sobrecargada según la investigación oficial. Sanjurjo murió instantáneamente. Con él murió el líder natural del alzamiento, dejando vacío de poder en la cúpula del movimiento. Mola seguía ahí, comandando el ejército del norte, con lealtades propias entre los oficiales, con prestigio como organizador del alzamiento. Pero Mola carecía del carisma militar de Sanjurjo. Era brillante estratega, pero no tenía la presencia, el aura de líder indiscutible. Otros generales importantes también tenían ambiciones. Gonzalo Queipo de Llano controlaba Andalucía después de conquistar Sevilla mediante audacia impresionante. Cada general tenía su propia base de poder, sus propias ambiciones apenas disimuladas. Franco maniobró brillantemente durante los meses siguientes. Tomó decisión crucial de desviar el ejército de África de su avance hacia Madrid, para liberar el Alcázar de Toledo en septiembre. Militarmente era decisión cuestionable. Madrid estaba vulnerable, y podría haber caído rápidamente. Pero políticamente era golpe maestro. El Alcázar se convirtió en símbolo épico de resistencia nacionalista. Franco, el general que lo había liberado, se convirtió en héroe nacional. Franco también controlaba los contactos con Alemania e Italia. Hitler y Mussolini enviaban aviones, armas, apoyo, y todo pasaba por Franco porque él controlaba las tropas en el sur, el territorio donde llegaban los suministros.
Franco se hizo indispensable como intermediario con los aliados fascistas. En octubre de 1936, la Junta de Defensa Nacional votó para nombrar a Franco generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Pero la votación no fue unánime. Varios generales se opusieron. Miguel Cabanellas, el presidente de la Junta, votó contra Franco y advirtió proféticamente a los demás: «Están creando un dictador. Franco no devolverá el poder cuando termine la guerra. Lo conozco desde África. Es ambicioso, calculador, paciente. Se quedará con todo el poder y nunca lo soltará». Nadie escuchó a Cabanellas. Franco fue nombrado. Pero desde ese momento, Franco sabía que había creado enemigos. Los generales que habían votado contra él, los que habían apoyado a otros candidatos, los que habían aceptado su liderazgo con resentimiento. Franco entendía que muchos de ellos lo veían como usurpador, alguien que había robado el poder que debería haber sido de Mola o de otro. Y entonces Mola murió. 3 de junio de 1937. Otro accidente de avión. Otro general rival eliminado en circunstancias extraordinariamente convenientes para Franco. El avión de Mola se estrelló en Burgos en condiciones de niebla. Investigación oficial concluyó que fue accidente, error del piloto en condiciones meteorológicas adversas. Pero las similitudes con la muerte de Sanjurjo eran imposibles de ignorar. 2 generales que podían haber desafiado el liderazgo de Franco. 2 accidentes de avión en menos de un año. 2 muertes convenientes que eliminaban rivales potenciales. Los generales empezaron a susurrar entre ellos. 2 accidentes o 2 asesinatos. Franco nunca admitió nada. Nunca se investigó seriamente. Los accidentes fueron aceptados oficialmente como tragedias, pero el mensaje era claro para cualquiera con inteligencia política. Ser rival de Franco era peligroso para la salud. Los accidentes pasaban. Los aviones se estrellaban. Las circunstancias convenientes ocurrían. Después de la muerte de Mola, Franco sabía que los demás generales lo miraban con nueva luz. Ya no era solo el generalísimo que había ganado la posición mediante maniobra política. Era potencialmente alguien dispuesto a eliminar físicamente a rivales. Esto creaba lealtad basada en miedo, pero también desconfianza profunda y mutua. Los generales temían a Franco, y Franco sabía que le temían, y sabía que el miedo mezclado con resentimiento podía convertirse en conspiración. El general Alfredo Quindelán fue uno de los primeros en experimentar la desconfianza sistemática de Franco implementada como política de Estado. Quindelán era respetado, competente, tenía conexiones importantes entre la oficialidad. Era también monárquico convencido que presionaba constantemente para que Franco definiera sus intenciones sobre el futuro de España. En 1937 y 1938, Quindelán comenzó a cuestionar algunas decisiones estratégicas de Franco en conversaciones privadas con otros generales. No abiertamente, eso sería suicidio político, sino en charlas discretas donde sugería que quizás Franco estaba prolongando la guerra innecesariamente, que quizás Franco estaba más interesado en consolidar dictadura que en ganar rápidamente, que quizás España necesitaría restaurar monarquía después de victoria para tener legitimidad internacional. Franco se enteró de estas conversaciones. Siempre se enteraba. Franco había construido red elaborada de informantes durante la guerra, oficiales leales que le reportaban cualquier conversación sospechosa, cualquier crítica velada, cualquier comentario que pudiera indicar deslealtad. El sistema de espionaje interno de Franco era tan efectivo que prácticamente ninguna conversación privada entre oficiales permanecía verdaderamente privada. Cuando Franco supo que Quindelán estaba hablando con otros generales sobre alternativas políticas, no lo arrestó. Eso sería demasiado obvio, demasiado brutal, provocaría reacción entre otros generales monárquicos. En cambio, Franco aplicó técnica que perfeccionaría durante décadas. Neutralización mediante promoción. Franco nombró a Quindelán jefe del Alto Estado Mayor. Era posición que sonaba extremadamente importante, uno de los cargos más prestigiosos del ejército. Parecía reconocimiento de los servicios de Quindelán, ascenso merecido. Pero en realidad era exilio dorado que lo alejaba del comando operacional de la aviación, su verdadera base de poder. Como jefe del Alto Estado Mayor,
Quindelán tenía oficina elegante en Burgos, salario generoso, título impresionante, pero no comandaba tropas, no tomaba decisiones operacionales, era administrador, burócrata militar sin poder real sobre soldados. Franco había neutralizado a Quindelán sin arrestarlo, sin degradarlo, sin crear crisis. Simplemente lo había promovido a posición sin poder real. Era técnica brillante que Franco usaría repetidamente. Dar a generales peligrosos títulos prestigiosos pero vacíos de autoridad real. Dale like si estás descubriendo cómo Franco convirtió la paranoia en sistema de control político perfecto. Juan Yagüe experimentó versión diferente pero igualmente efectiva de la desconfianza de Franco. Yagüe había comandado el ejército de África bajo Franco durante las fases cruciales de la guerra. Era agresivo, brillante tácticamente, extremadamente efectivo en combate. Era también muy popular entre las tropas que habían servido bajo su mando. Demasiado popular para el gusto de Franco. En abril de 1938, Yagüe dio discurso en Burgos, donde sugirió que España necesitaría reconciliación después de la guerra, no venganza continua. Criticó implícitamente las ejecuciones masivas de prisioneros republicanos que estaban ocurriendo. Fue discurso moderado comparado con la retórica habitual del bando nacional, pero para Franco, fue intolerable muestra de independencia de pensamiento. Franco destituye a Yagüe inmediatamente del mando. Yagüe pasó meses en limbo, sin posición oficial, efectivamente castigado por expresar opinión propia. Otros generales entendieron el mensaje perfectamente. No expreses opiniones independientes. No sugieras políticas diferentes a las de Franco. No te vuelvas demasiado popular con las tropas porque popularidad independiente es amenaza. Franco eventualmente reinstauró a Yagüe, pero en comando menos importante y bajo vigilancia constante. Y Franco implementó política de rotación constante para Yagüe. Cada vez que Yagüe comenzaba a establecerse en posición, a construir relaciones con oficiales bajo su mando, a desarrollar lealtades, Franco lo transfería a otro comando en otra región. Esta rotación constante servía a múltiples propósitos para Franco. Primero, impedía que Yagüe o cualquier general construyera base de poder en región o unidad específica. Segundo, mantenía a los generales permanentemente inseguros, siempre conscientes de que sus posiciones eran temporales, completamente dependientes del favor de Franco. Tercero, enviaba mensaje claro a toda la oficialidad. Incluso los más brillantes y efectivos estaban completamente a merced de Franco. Yagüe nunca más cuestionó públicamente a Franco. Había aprendido la lección, pero Franco nunca olvidó. Franco mantenía lista mental de todos los que alguna vez habían mostrado independencia, y se aseguraba de que nunca tuvieran oportunidad de convertir esa independencia en amenaza real. Gonzalo Queipo de Llano era caso particularmente interesante de la desconfianza de Franco. Queipo había conquistado Sevilla en los primeros días del alzamiento y había controlado Andalucía como feudo personal durante toda la guerra. Era carismático, popular, conocido por sus discursos radiofónicos nocturnos, donde decía lo que le daba la gana. Queipo actuaba con autonomía enorme durante la guerra. Tomaba decisiones políticas sin consultar a Burgos. Nombraba alcaldes según su criterio. Ejecutaba prisioneros según sus propias reglas. Hacía declaraciones públicas que a veces contradecían línea oficial. Franco lo toleraba durante guerra porque Queipo era efectivo y porque tenía demasiado apoyo en Andalucía como para ser removido. Pero después de la guerra, Queipo era absolutamente intolerable para Franco. No podía permitir que ningún general continuara actuando como señor feudal independiente en paz. Pero tampoco podía arrestar a Queipo directamente. Era demasiado popular, demasiado conectado con élites andaluzas. Entonces Franco aplicó su técnica de exilio mediante promoción. En mayo de 1939, apenas mes después del fin de guerra, Franco transfirió a Queipo a Madrid con cargo de jefe del Alto Estado Mayor del Ejército. Queipo fue arrancado de Andalucía, su base de poder, separado de tropas que lo adoraban, puesto en cargo administrativo sin mando real. Pero Franco no se detuvo ahí. Durante años siguientes, sistemáticamente removió a todos los oficiales leales a Queipo de posiciones importantes. Los comandantes que habían servido bajo Queipo en Andalucía fueron transferidos,
dispersados por toda España. Fueron reemplazados por oficiales leales directamente a Franco. Para 1942, Queipo no tenía base de poder. Era general famoso sin influencia real. Queipo murió en 1951, amargado y marginado. Franco asistió al funeral y pronunció discurso elogioso. Era hipocresía perfecta. Franco había pasado 12 años destruyendo sistemáticamente la influencia de Queipo, y ahora lo honraba en muerte. Pero la desconfianza de Franco no se limitaba a generales con ambiciones políticas obvias. Franco también desconfiaba profundamente de generales demasiado competentes, oficiales que ganaban batallas demasiado brillantemente, que recibían demasiado crédito público, que las tropas admiraban excesivamente, porque Franco entendía algo fundamental sobre poder militar. En ejércitos, lealtad sigue al éxito. Y Franco no quería que ningún general tuviera más éxito visible que él mismo. Esta es razón por la que Franco adoptó estrategia militar tan cautelosa durante Guerra Civil. Muchos historiadores critican a Franco por ser demasiado lento, demasiado metódico. Señalan que pudo haber ganado guerra mucho más rápido con ofensivas más agresivas. Pero Franco prefería victorias lentas bajo su control total que victorias rápidas que pudieran crear héroes militares rivales. Cada vez que un general ganaba batalla importante, Franco se aseguraba personalmente de que crédito se repartiera ampliamente, o, mejor aún, que fuera atribuido al genio estratégico del generalísimo. Los comunicados oficiales siempre enfatizaban que victorias se debían a directivas sabias de Franco, no a brillantez de sus subordinados. Era robo sistemático de crédito militar, pero también era estrategia política calculada para prevenir que surgieran generales con prestigio independiente. Franco también rotaba constantemente a sus generales entre diferentes comandos. Nunca permitía que oficial permaneciera demasiado tiempo en mismo puesto. Tan pronto como general establecía relaciones con sus tropas, construía lealtades personales, desarrollaba conocimiento profundo de su sector, Franco lo transfería a otra posición. Esto mantenía a todos los generales permanentemente inseguros, siempre conscientes de que sus posiciones eran temporales, completamente dependientes del favor continuo de Franco. La estructura de comando que Franco construyó era deliberadamente confusa. Líneas de autoridad superpuestas, múltiples oficiales reportando sobre mismas cuestiones, comandos paralelos con responsabilidades poco claras. Esto no era incompetencia administrativa, era diseño deliberado. Franco quería que sus generales compitieran entre sí, que se vigilaran mutuamente, que gastaran más energía en política interna que en conspirar contra él. Después de que terminó Guerra Civil en abril de 1939, la desconfianza de Franco se intensificó en lugar de disminuir. Ahora tenía que gestionar ejército victorioso lleno de generales que esperaban recompensas, influencia, posiciones de poder en nuevo estado. Franco sabía que este era momento más peligroso. Había estudiado historia. Sabía lo que pasaba con dictadores después de ganar guerras civiles. A menudo eran derrocados por sus propios generales, que decidían que merecían gobernar. Franco implementó estrategia de 3 partes para neutralizar esta amenaza. Primero, purgó silenciosamente a cualquier general que consideraba potencialmente desleal. No con ejecuciones espectaculares que crearían mártires, sino con retiros forzosos disfrazados como jubilaciones honorables, transferencias a comandos completamente irrelevantes en colonias africanas, degradaciones administrativas presentadas como promociones. Segundo, Franco civilianizó el gobierno tanto como pudo sin perder control sobre aparato de seguridad. Nombró civiles a posiciones clave de poder en administración económica, política exterior, gestión cultural. El ejército controlaba seguridad y orden público, pero política real, decisiones económicas, administración del Estado, Franco las puso en manos de tecnócratas y burócratas leales. Esto limitaba poder de generales. Ya no eran los únicos con influencia sobre gobierno. Tercero, Franco fragmentó el ejército en múltiples servicios y unidades que reportaban directamente a él, no a través de cadena de comando unificada, que pudiera convertirse en centro de poder independiente. Guardia Civil, unidades de seguridad, servicios de inteligencia,
Todos operaban independientemente y a menudo se vigilaban mutuamente. Si general del ejército regular intentaba golpe, Franco tenía múltiples fuerzas de seguridad que podrían oponerse. Pero Franco sabía que estas medidas estructurales no eran suficientes. También necesitaba vigilancia constante, permanente, exhaustiva. Entonces construyó uno de los sistemas de espionaje interno más elaborados de cualquier dictadura del siglo XX. Y lo más notable, Franco no solo espiaba a enemigos del régimen, espiaba sistemáticamente a sus propios generales. Cada general importante tenía informantes infiltrados en su staff, oficiales jóvenes ambiciosos que reportaban directamente a Franco sobre conversaciones privadas de su comandante. Las líneas telefónicas de generales estaban intervenidas rutinariamente. Su correspondencia era leída por servicios de inteligencia antes de llegar a destino. Sus movimientos eran monitoreados. Sus finanzas eran investigadas. Sus contactos sociales eran documentados. Franco sabía con quién cenaban sus generales. Sabía qué decían en conversaciones privadas. Sabía qué pensaban sobre él, sobre el régimen, sobre futuro de España. Esta vigilancia omnipresente creaba ambiente de paranoia extrema entre generales. Nadie confiaba en nadie porque cualquiera podía ser informante. Las conversaciones privadas eran imposibles porque cualquiera podía estar escuchando. Cualquier comentario casual podía ser reportado y malinterpretado. Los generales se autocensuraban constantemente, temerosos de que cualquier expresión de duda, cualquier sugerencia de política alternativa, cualquier crítica menor pudiera ser interpretada como deslealtad. La desconfianza de Franco hacia sus generales se había convertido en sistema, donde generales desconfiaban de todos, incluyendo sus propios subordinados y colegas. Franco también usaba sistema de recompensas y castigos de forma brillantemente manipuladora. Daba a generales leales casas elegantes, fincas rurales, posiciones lucrativas en empresas estatales. Les permitía enriquecerse moderadamente a través de oportunidades de negocio privilegiadas. Pero estos beneficios siempre venían con entendimiento implícito de que podían ser revocados instantáneamente. Un general con mansión cara, con inversiones lucrativas, con familia viviendo cómodamente, pensaba 2 veces antes de desafiar a Franco. Tenía demasiado que perder. Al mismo tiempo, Franco castigaba sutilmente a generales que mostraban signos de independencia, no con arresto o ejecución, sino con humillaciones pequeñas pero significativas, ser excluido de ceremonias importantes, no recibir invitaciones a eventos sociales del régimen, ver que oficiales más jóvenes recibían ascensos mientras tú te estancabas. Estos castigos psicológicos eran a veces más efectivos que represión directa porque mantenían al general en posición donde podía ver su propia marginación progresiva. La obsesión de Franco con lealtad se extendía incluso a familias de sus generales. Franco investigaba antecedentes familiares de sus oficiales meticulosamente. Desconfiaba de generales con conexiones monárquicas fuertes en sus familias. Desconfiaba de aquellos con familiares en exilio que habían huido después de guerra. Desconfiaba de los que tenían parientes que habían luchado para República. Cualquier conexión potencialmente problemática era motivo de sospecha permanente. Franco también manipulaba ambiciones de sus generales unos contra otros con maestría maquiavélica. Si 2 generales mostraban signos de formar alianza o amistad cercana, Franco promovía a uno y degradaba sutilmente al otro, rompiendo la relación. Si grupo de oficiales parecía demasiado unido, demasiado cohesionado, Franco transfería a algunos a diferentes regiones, dispersando el grupo antes de que pudiera convertirse en facción política. La regla era simple y brutal: divide y reinarás. Franco nunca permitía que generales formaran bloques de poder. Nunca permitía amistades demasiado cercanas entre oficiales de alto rango. Siempre había tensión, competencia, rivalidad entre sus subordinados, y Franco cultivaba esas tensiones deliberadamente porque generales compitiendo entre sí no conspiraban contra él. Hubo varios intentos de conspiración durante años de dictadura. En 1945, grupo de generales monárquicos intentó presionar a Franco para que restaurara monarquía y luego se retirara como regente. Franco descubrió conspiración antes de que pudiera madurar.
Los conspiradores fueron transferidos a comandos sin importancia en colonias africanas o forzados al retiro anticipado. No hubo juicios públicos. Franco prefería eliminar amenazas silenciosamente, sin crear mártires o escándalos. En años 50, otro grupo de oficiales, preocupados por aislamiento internacional de España después de Segunda Guerra Mundial, discutió posibilidad de forzar a Franco a democratizar parcialmente para mejorar relaciones con Occidente. Franco se enteró. Los líderes de estas conversaciones fueron enviados a puestos diplomáticos en países remotos de América Latina o a comandos administrativos donde no tenían contacto con tropas operacionales. Lo notable es que Franco nunca tuvo que ejecutar a un solo general por conspiración durante toda su dictadura de casi 40 años. No porque no hubiera conspiraciones, sino porque Franco era tan efectivo detectándolas tempranamente y neutralizándolas sutilmente que nunca maduraron en amenazas reales que requirieran eliminación dramática. Esta desconfianza constante, esta vigilancia permanente, esta paranoia institucionalizada, afectaba efectividad militar de España. Los generales españoles bajo Franco nunca desarrollaron iniciativa o creatividad que caracteriza a mejores oficiales militares. Estaban demasiado preocupados por no ofender, por no destacar demasiado, por no atraer sospecha de Franco. El ejército español se volvió burocrático, politizado, más preocupado por lealtad que por competencia profesional. Si este video te ha fascinado, suscríbete a El Archivo Franco y dale like. Comenta qué otro aspecto oscuro quieres que revele. Nos vemos en el próximo episodio.